Este es uno de los temas del día más polémicos. Luis Zamora, nutricionista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero es, ¿esto es un informe alarmista de la Organización Mundial de la Salud o realmente es tan terrible comer carne? Este informe hay que tomarlo con relativa calma, ¿Sí? ¿vale? Fue una nota de prensa que ha salido ayer y que hoy ha salido ya el primer resumen de esta revisión de estudios, y lo que nos viene a decir, de forma muy resumida, y ahora creo que lo explicaremos mejor, Sí. es... se ha estudiado cuánto de demostrado estaba algo que ya sabíamos, que un exceso de este tipo de alimentos, a la larga, y si lo hacemos de una manera diaria, puede aumentar el riesgo relativo, que es algo que también explicaremos, de padecer ciertos tipos de cáncer. Pero no es algo nuevo, es algo que ya sabíamos de hace bastante tiempo. ¿Por qué parece nuevo entonces? Yo creo que ha sido un poco el efecto boom o llamada de no haber entendido esta nota de prensa que se saca de una agencia de la OMS, y que a partir de ahí, bueno, un poco se ha ido trastocando y de repente ha aparecido esta alarma, ¿no? De que parece que si las personas que comíamos este tipo de alimentos íbamos a tener cáncer. ¿Pero hay una relación directa entre el cáncer y la carne? Más bien una relación directa entre prevención o predisposición al cáncer y la alimentación. Es decir, aunque estemos hablando de un alimento en concreto, un grupo de alimentos en concretos, tenemos que tener en cuenta de que la alimentación tiene muchos grupos y entre ellos van a ir jugando, y podemos determinar a través de qué se come durante todo el día o durante todo un mes si vamos a estar más predispuestos o menos a determinados tipos de cáncer. Y aún así, aunque nosotros miráramos, no sabríamos predecir nunca si una persona va a tener cáncer o no. Lo que pasa es que el estudio también, claro, aunque es una presentación preliminar, afirma claramente que equipara la carne con, por ejemplo, el amianto o con fumar también. Entonces creo que a lo mejor la alarma puede venir de ahí. Exacto. ¿Es una relación directa? Lo que el ¿En estudio paralelo? nos pone es que estamos al lado del amianto a nivel de evidencia científica, es decir, que hay tantos estudios como el que se ha demostrado del amianto. ¿Quiere decir que tengo el mismo riesgo que el amianto? No. Fijaros, el estudio dice que el riesgo relativo es de un 18%, ¿no?, de predisposición a un cierto tipo de cáncer, que es el cáncer de colon. Si esto yo lo llevo al riesgo real o al riesgo absoluto, o sea, al riesgo absoluto, estamos hablando de un 1%. Es decir, una persona que come normal y sano tendría un riesgo de un 5% de padecer cáncer de colon. Una persona que consumiera 50 gramos de carnes procesadas o de carne roja cada día, o sea, esto es importante, cada día, aumentaría un 1% en riesgo real. Mira, has hablado de carne procesada, que es otro elemento. Aquí tenemos el muestrario de todo tipo de carne. Hay carne sin procesar en todo esto. ¿El ejemplo de carne procesada sería esto? Por ejemplo, la carne procesada es aquella carne que le hemos sometido a ciertos tipos de tratamientos, como la salazón, el ahumado, el curado, y que le hemos modificado la estructura, la textura, el sabor. Entonces, todo lo que conocemos como embutidos, por ejemplo, son carnes procesadas. ¿No? Y todo lo que denomina la OMS carne roja serían carnes que vienen del músculo de los animales mamíferos, tipo pues el buey, ¿no?, las reses. O sea, sería falso afirmar que cualquiera de estos elementos en sí mismo es cancerígeno. Exacto. Eso hay que dejarlo clarísimo, ¿no? Fijaros, el cáncer es una de las enfermedades más complicadas porque lo que llamamos es multifactorial. Influyen muchísimos factores a la hora de desarrollarla. Es decir, estos estudios se han centrado, por ejemplo, en el consumo de alimentos procesados, pero no se ha hablado nada de qué cantidad de fibra están tomando, porque al igual que la carne... O cuánto fuman. Por ejemplo, No, o si hacen dónde deporte o viven. no. O dónde viven, si O viven en dónde una viven. ciudad o viven en el campo. Qué contaminación, O efectivamente. si sus padres tienen antecedentes de cáncer. Componente Aquí tenemos, genético. por ejemplo, alimentos que podrían ser preventores del cáncer, como pueden ser las verduras, Sí. o incluso los cereales, y sobre todo si son integrales, avena. por ejemplo. Sí. Y por otro lado tenemos otros alimentos que a lo mejor, como hemos dicho, aumentarían el riesgo de padecer cáncer de una forma baja, pero lo que no dice es que la carne roja, por ejemplo, es muy rica en hierro. Sí. Y a lo mejor podemos decir... Y necesaria, ¿no? Exacto. En dosis controladas. Te voy a lanzar preguntas de la calle. Preguntas muy básicas, pero que van directamente al grano. La primera. Yo lo que quiero saber, que si yo como carne de todas las clases, que me digan qué clase de carne puedo comer. Blanca, roja, o qué clase de carne podemos comer en este país. Porque a este paso... Claro, es que se ha desatado una alarma. ¿Qué clase de carne puedo comer? Todas. Todas. ¿No? Pero la única diferencia es que hay carnes que puedo consumir varias veces a la semana y carnes que puedo consumir
de forma ocasional. Vale, ¿cuáles son las de una vez ocasional y varias veces a la semana? Tenemos un gráfico además, Mamen, para que veamos la relación ahí con ese fijaros, tipo de alimentos. Esta es la pirámide de la alimentación que todos conocemos, que la habremos visto mil veces en los packs de los productos, ¿verdad? Es la pirámide de la alimentación. Fijaros que tiene dos zonas fundamentalmente. Una zona azul, que serían los alimentos que puedo consumir diariamente, aunque a lo mejor estas últimas escalones de la pirámide no lo vamos a consumir cada día, y arriba tenemos los alimentos de consumo ocasional. Yo cuando explico la pirámide siempre digo que nos imaginemos una casa. Y lo de arriba sería el desván. ¿Qué es lo que guardo en el desván? Aquello que no uso cada día. Ejemplo, ahora viene la Navidad. Todos los adornos de Navidad van aquí, porque es una vez al año. Entonces, aquí que encontramos todos los alimentos que nos encantan. Dulces, bollería, carnes rojas, alimentos procesados. Mantequilla, margarinas. Es decir, son alimentos... Yo siempre los explico, los llamo alimentos BBC. ¿Por qué? Porque serían para bodas, bautizos y comuniones. Vale, muy ¿Por qué? bien. Porque Eventualmente, porque si yo digo que consumo ocasional, hay gente que entiende que cada vez que tenga yo ocasión de comerlo, lo como. Vale, pero también en este ocasional metes el cerdo. En España comemos muchísimos embutidos. Tenemos una cultura del embutido, del fuet, del chorizo, del jamón. Exacto. Forma parte de nuestra dieta. Fijaros que el cerdo se considera de forma general carne roja, pero hay determinados cortes del cerdo, como puede ser el solomillo, que por la poca cantidad de grasa que tiene se le considera carne blanca. Ya. Entonces, el cerdo, sí, también que va a influir mucho el cocinado que yo tenga de este cerdo. Es decir, no es lo mismo frito que al horno, que asado, etcétera. Entonces, influyen tantas cosas que lo mejor es hacer lo que siempre decimos, dieta equilibrada, variada y suficiente. Pero cuando hablas de ocasional, ¿ocasional qué es? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada 2 semanas? Claro, lo mejor es... ¿Veis la parte azul? Sí. Procurar de comerlo todos los días. Aquí, por ejemplo, tendrían las carnes, por ejemplo, las blancas, las aves de corral, por ejemplo. El pavo, efectivamente, el pescado. Al menos. Una ración, por lo menos, al día. Sobre todo, por lo mejor, 2 o 3 veces a la semana, porque habría que aumentar el consumo de legumbres y sustituir un poquito de carne. Pero bueno, más o menos de forma diaria. Y arriba, ¿cuándo lo voy a consumir? Cuando es inevitable, cuando tenemos una comida de empresa, un cumpleaños, vas fuera de casa y, bueno, pues oye, me apetece comerme un chuletón. O sea, lo extraordinario. Exacto. Otra pregunta de la calle. Dice el estudio que la carne procesada y la carne roja es mala. ¿Cuánto se debe de tomar a la semana de este tipo de carne? Contesta directamente, Luis. Yo creo que lo acabamos de decir. Sí. BBC, que es el mensaje básico y fácil de recordar. Eventos, cuando no puedo o sea, cuando ni siquiera me quiero una dar vez un a la capricho. semana. ¿Perdón? Ni siquiera una vez a la semana. Sí, podríamos tomar una vez a la semana, pero sí es verdad que la vez a la semana que yo lo tomo en casa, más de repente me encuentro un cumpleaños, ya son 2. Ya. Entonces, normalmente siempre digo, bueno, intenta cuidarte todos los días y, oye, hay días que no vas a poder, no pasa nada, comemos carne roja, además es muy rica en hierro. Te puedes imaginar el enfado que hay hoy en las carnicerías. Pregunta de la calle. ¿Cuántas lonchas de bacon tendríamos que comer para ser tan perjudiciales como un paquete de tabaco? Es que, claro, la comparación de la OMS con el tabaco es lo que causa también preocupación, ¿no? Mi pregunta casi para nota. Fijaros, el tabaco aumenta en un 1500% la probabilidad de padecer cáncer de pulmón. Es decir, tienes 15 veces más papeletas de padecer cáncer de pulmón. Para yo tener el mismo riesgo con bacon y cáncer colorectal, se han hecho cálculos de que se debería de comer cada día 4 kilos 600 gramos, cada día, unas 208 lonchas. Una barbaridad. 208 lonchas de bacon. Cada día. Me parece una barbaridad.